Assen, la catedral, primavera de 1998. Estamos en el Centennial Classic TT. A nuestra disposición una colección de motos de carreras más increíble jamás vista y una legión de pilotos de leyenda. 32 campeones mundiales de los últimos 50 años y motos de carreras de todas las generaciones. La mayoría de los grandes modelos de los últimos 60 años van a estar presentes tanto en el paddock como en la pista. Motos de leyenda que rugieron de nuevo en la catedral. Durante los años 30 y hasta principios de los 50, las motos británicas dominaron los circuitos. Como muestra basta un botón. Entre 1933 y 1938, las Norton ganaron 66 grandes premios en las categorías de 350 y 500 centímetros cúbicos. El resto de las marcas juntas solo consiguieron 6. La primera Norton, con árbol de levas en culata, se construyó a mediados de los años 20 y fue la base de un motor de competición que duró más de 40 años. John Surtees comenzó a correr como profesional sobre una Vincent Gray Flash, una elección poco corriente. Rápidamente, sus éxitos le permitieron pasar al equipo oficial Norton. Todavía hoy confiesa que siente un gran afecto por la marca. Esta es la moto que utilizaban habitualmente los pilotos ingleses de 500 a mediados de los 50, la Norton Manx, llamada así en honor a las legendarias carreras del TT, el Tourist Trophy de la isla de Man. Esta Norton es la última versión de la Manx que se vendió a los privados. Era una moto perfecta para el piloto profesional que se ganaba la vida en los grandes premios, los TT de la isla de Man y las pruebas internacionales que se corrían en Europa. En 1961, Doc Hale, diseñador jefe de Norton, creó la Dummy Racer, que montaba un bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos muy apretado, derivado de la Dominator de calle, sobre un chasis Manx en versión baja. En la primera carrera de esta moto, el australiano Tom Phillips acabó tercero en el Senior TT. La otra gran marca inglesa de los años 50 y 60 en competición fue Matchless. Esta es la Matchless G45 bicilíndrica. Matchless y AJS eran propiedad de Associated Motorcycles Ltd. La G45 utilizaba una versión preparada del bicilíndrico paralelo de varillas de 500 centímetros cúbicos del grupo, sobre un chasis de AJS 7R. En 1963, Associated Motorcycles, propietaria de AJS y Matchless, dio el paso lógico de aumentar la cilindrada del motor de árbol de levas en culata de la AJS 7R, llevándolo de 350 a 500 centímetros cúbicos. La nueva máquina se denominó Matchless G50 y aunque estaba a la altura de la Norton Manx en muchos aspectos, jamás ganó un gran premio para desesperación de los ingleses. Pero su potencia de solo 50 caballos la dejaba muy descolgada respecto a sus grandes enemigas, las tetracilíndricas italianas. A finales de los 60, el motor G50 se utilizó para propulsar diversas máquinas de preparadores independientes, sobre chasis más ligeros y avanzados. Esta es la versión de Jack Findlay. Mi circuito preferido era Spa-Francorchamps. Mi McIntyre Matchless iba pero que muy bien allí. Era la única monocilíndrica capaz de hacer una media por vuelta que superaba los 200 km por hora.
En 1962 hice una media de 202. Creo que me pasé un poco. La Kirby Métis fue construida en Essex por los talleres de Tom Kirby, director del equipo oficial Matchless a mediados de la década de los 60. Para modernizar la G50, instaló el motor en un nuevo chasis construido por unos famosos preparadores, los hermanos Rickman, que trabajaban bajo la marca Métis. Don y Derek Rickman habían obtenido grandes éxitos con sus Métis de motocross. Esta fue su primera y realmente preciosa moto de asfalto. Otro especialista que amplió la vida de la G50 fue el preparador y ex campeón inglés de sidecars Colin Seeley, que fabricó chasis más ligeros, robustos y modernos para el motor de la G50. Este es uno de sus primeros modelos, que alojaba el motor Matchless en una estructura en doble cuna. Cuando en 1966 Associated Motorcycles cerró sus puertas, Colin Seeley adquirió los derechos de fabricación de las Matchless y AJS de carreras. Desde entonces, la Matchless G50 pasó a denominarse oficialmente Seeley. Las Seeley, impulsadas por el viejo motor G50, continuaron siendo competitivas hasta la década de los 70. En su última versión, la Seeley contaba con un chasis especial rígido y ligero que utilizaba el propio motor como elemento estructural, eliminando la necesidad del tubo delantero. Mientras la Matchless G50 prestaba excelentes servicios a los pilotos durante más de una década, en la categoría de 500, la AJS 7R había hecho lo mismo durante más tiempo todavía, pero en la categoría de 350. La 7R se presentó en 1948 con un motor de un solo árbol de levas en culata, desarrollado a partir de la R7 de antes de la guerra, un motor que vio la luz en 1927. Ya a finales de los 30, las motos equipadas con compresor fabricadas por Rondin Gilera y BMW superaban a las monocilíndricas inglesas. Esta AJS con motor V4 de refrigeración líquida y turbocompresor fue un intento de contrarrestar aquel dominio. La refrigeración líquida alivió los problemas de sobrecalentamiento que había sufrido la moto durante la temporada anterior, y Walter Rusk se inscribió con ella en el Gran Premio del Ulster de 1939 dispuesto a todo. En la tercera vuelta marcó una velocidad media de 100 millas, 160,4 km por hora, la primera vez que se alcanzaron las 100 millas de media en un circuito de carretera abierta. Otra inglesa con compresor que tuvo aún menos oportunidades de demostrar su potencial fue la Velocette Roarer de 1939. Su motor bicilíndrico era realmente curioso. Aunque fue especialmente diseñado y construido para esta moto, la parte superior del motor estaba compuesta básicamente por 2 cilindros y 2 culatas del motor Velocette monocilíndrico dispuestos lado a lado. Es probable que la Roarer hubiera sido una moto ganadora, ya que la máquina en que se basaba la monocilíndrica Velocette KTT Mark VIII ganó carreras de Tourist Trophy, grandes premios e incluso un campeonato europeo de 350, el antecesor de los campeonatos mundiales. El monocilíndrico de un solo árbol de levas en culata se introdujo por primera vez en 1925 y se desarrolló a lo largo de los años hasta llegar a esta versión definitiva. La primera victoria en un TT de una Velocette con árbol de levas en culata fue conseguida por Alex Bennett en 1926, consiguiéndose 2 más en 1928 y en 1929. Luego las Norton recuperaron el control de la categoría hasta que el motor Velocette fue rediseñado, dando lugar a la Mark VIII de 1938. Stanley Woods obtuvo una victoria en el TT con esa moto aquel mismo año, y Velocette consiguió 4 victorias más en el TT de la Isla de Man, hasta que el equipo de fábrica abandonó la competición en 1952. En sus últimos 4 años el equipo oficial Velocette corrió con esta versión de doble árbol de levas en cabeza con la que se enfrentó a las Norton y AJS en grandes premios y Tourist Trophy de la Isla de Man. Esta Velocette Seymour Métis fue un proyecto de 1968 del distribuidor de motos inglés y entusiasta de Velocette Ralph Seymour. Su mejor marca fue la vuelta al circuito de montaña de la Isla de Man a una media de más de 152 km por hora con el piloto de Gran Premio Neil Kelly. Durante los años 30, las máquinas alemanas fueron las grandes contrincantes de las inglesas. Las más características fueron las Twin de cilindros opuestos de BMW, aunque solo obtuvieron 4 victorias entre 1931 y el final de la temporada de 1937. Las grandes boxers de Baviera se hicieron cada vez más fuertes en los 2 años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, a partir de que comenzaran a usar compresores, aprovechando la tecnología desarrollada por Mercedes-Benz y Auto Unión en los grandes premios de automovilismo. Esta es la BMW bicilíndrica con compresor y por supuesto cardán, en la que el alemán George Meyer ganó en 1939 el Senior TT de la Isla de Man de forma aplastante, superando sin problemas a la Norton en la que Harold Daniel había marcado un récord de vuelta de 146 km por hora el año anterior.
Las BMW Boxer con compresor iban tan bien que el inglés Jock West fue segundo tras Meyer sobre otra BMW. Una fotografía de esta moto en acción en la isla de Man inspiró a John Surtees cuando era un escolar, haciéndole soñar con ser piloto profesional de motos. En la actualidad, el 7 veces campeón del mundo es propietario de aquella BMW Rem Boxer, la misma que estamos viendo. Además de máquinas de gran premio con compresor, BMW construyó versiones atmosféricas para las categorías nacionales que se corrían en Alemania. Cuando se reanudaron las carreras después de la guerra, se prohibieron los compresores, y motos como esta R5 que recogieron el testigo durante los primeros años. Básicamente eran idénticas a las preparaciones para aficionados de antes de la guerra, pero a escala internacional no estuvieron a la altura de las mejores inglesas. Después, a mediados de los 50, BMW desarrolló sus motores Boxer de un solo árbol de levas en culata hasta transformarlos en potentes máquinas, mucho más rápidas que las obsoletas monocilíndricas inglesas y casi a la altura de las potentísimas tetracilíndricas italianas. Desgraciadamente, la peculiar entrega de potencia de los motores de cilindros horizontales opuestos complicaba su pilotaje. La reacción al par producida por el cigüeñal longitudinal y el eje de transmisión por cardán hacían oscilar lateralmente la moto en aceleraciones fuertes. Incluso el gran Geoff Duke no pudo adaptarse a la BMW cuando las pilotó brevemente en la temporada 1958. Quien sí lo consiguió fue el alemán Walter Seller, que había crecido pilotando las BMW y que conocía perfectamente sus reacciones. Sus mejores carreras fueron siempre en el Gran Premio de Alemania, segundo en el año 55 y tercero en el 57. Donde para nada importaba la reacción del cardán y el cigüeñal de los dos cilindros opuestos de las BMW eran en los sidecars de competición, que mantenían la horizontalidad en las curvas. Por el contrario, el bajo centro de gravedad y la reducida altura del motor Boxer suponían enormes ventajas de estabilidad. En un sidecar la anchura del motor no tiene importancia, así los motores BMW de cilindros horizontales fueron los propulsores elegidos para los sidecares de grandes premios desde mediados de los 50, durante todos los 60 y hasta bien entrados los 70. Otra marca alemana de gran éxito en los 50 fue NSU. Obtuvo el doblete en los campeonatos del mundo de 125 y 2,5 en 1953 y 54, además del título de 2,5 en el 55. Sus máquinas iban equipadas con unos característicos carenados de aleación impecablemente fabricados a mano y a menudo totalmente cerrados, que eran conocidos como cubos de basura en la jerga del paddock. Esta es una NSU 350 de antes de la Segunda Guerra Mundial, bicilíndrica y equipada con compresor. Existía también una versión de 500 centímetros cúbicos. Wilhelm Hertz pilotó un ejemplar de 500 especialmente carenado en las llanuras saladas de Bonneville en 1954, logrando ser el primer piloto que superó la barrera de las 200 millas, 320,8 km por hora sobre dos ruedas. Esta bicilíndrica NSU Renmax muestra el diseño típicamente alemán de la época. Los árboles de levas de admisión y escape están accionados por eje y engranajes que discurren por sendos tubos fuera de los cilindros. Incorpora horquilla delantera tipo ELS, en lugar de la más habitual telescópica. El semicarenado y el guardabarros envolvente, ambos fabricados a mano, son extraordinarios trabajos de artesanía. Esta es otra versión del motor Renmax, con el eje de distribución en la parte posterior de los cilindros hacia el árbol de levas de admisión, y a continuación mediante cascada de engranajes hasta el árbol de escape. Werner Haas ganó los campeonatos mundiales de 250 en 1953 y 1954. Hermann Peter Müller completó en 1955 el triplete de NSU. Esta es una NSU poco usual. Se trata de un prototipo único construido por Geoff Duke en 1957, cuando consideraba participar en el Mundial de 250. Monta el bicilíndrico Renmax sobre un soberbio chasis fabricado en colaboración entre Duke y el fabricante de tubos de acero Reynolds. Contaba con un tubo central enorme, extremadamente rígido, y una horquilla ELS especial, con un brazo más largo que la versión de NSU, para permitir mayor recorrido. En 125 NSU utilizaba el excelente monocilíndrico con árbol de levas en culata Renfox, que dominó con mano de hierro en 1953 y 1954, igual que su hermano mayor. Con ella, el alemán Werner Haas obtuvo el campeonato mundial en 1953, haciendo doblete en 125 y 250 esa temporada. El año siguiente, el motor Renfox dio al austríaco Rupert Hollaus el título de 125, mientras Hermann Peter Müller terminaba tercero. Esos dos pilotos, siguiendo los pasos de Haas, hicieron que 1954 resultara un año excelente para el equipo oficial NSU.
NSU también fabricó la Sportmax, una monocilíndrica basada en los modelos Max de carretera. Esta moto abrió las puertas del éxito a muchos pilotos a finales de los 50 y principios de los 60, como Tommy Robb, que corriendo sobre esta misma moto se labró un prestigio que le permitió pasar luego a los equipos oficiales Honda y Yamaha. La Sportmax que estamos viendo es muy especial. Es una de las que utilizó Mike Hailwood cuando comenzó a competir en Inglaterra a finales de los 50. La versión sin carenado de la Sportmax muestra claramente las diferencias entre una NSU 250 privada y las Renmax oficiales. El chasis es más o menos similar, pero el motor es un monocilíndrico con árbol de levas en culata en lugar del bicilíndrico de doble árbol de levas. No todas las motos alemanas tenían complejos motores de 4 tiempos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, DKV fabricaba las motos de 2 tiempos más rápidas del mundo. Al finalizar la contienda, muchos pilotos aficionados corrían en 125 con motos como esta. Las DKV de antes de la guerra destacaron en las categorías 250 y 350. El motor era un 3 cilindros de configuración absolutamente única en el mundo porque funcionaba como un bicilíndrico. Solo 2 de los cilindros dispuestos hacia arriba y refrigerados por agua tenían encendido. El tercero, que sobresalía horizontalmente hacia adelante, no tenía bujía. Su función era exclusivamente comprimir una carga de mezcla de combustible en los cárteres, que posteriormente se inflamaba en los cilindros que sí tenían bujía en el tiempo de explosión-expansión. En realidad era una muy inteligente forma de compresor. Después de la guerra se prohibieron las motos con compresor, incluso los innovadores sistemas de inducción forzada como el cilindro compresor de las DKV. Para superar aquella limitación, DKV presentó una versión refrigerada por aire de su motor de 350, con 3 cilindros convencionales. Incluso sin la inducción forzada del cilindro compresor, la moto era muy rápida. Antes de la guerra, DKV tenía una fábrica en Schopau, que al finalizar la contienda quedó detrás del telón de acero, en la ocupada Alemania Oriental. DKV continuó su actividad en Alemania Occidental, mientras que las motos de la fábrica del Este pasaron a llamarse MZ. En Schopau trabajaba un ingeniero llamado Walter Kaden. Desarrolló con éxito el principio de escape con cámara de expansión y el uso de válvulas de admisión rotativas directamente al cárter, lo que le convirtió en el padre de los modernos motores de competición de 2 tiempos. Esta moto es pequeña, sí, pero no hay que reírse. Este ciclomotor DMF Nestor, bien preparado, alcanzaba los 96 km por hora y llevó al holandés Cees van Dongen a su primer título nacional de 50 centímetros cúbicos. Motos como esta hicieron que la categoría de 50 centímetros cúbicos pasara a ser internacional y más tarde campeonato del mundo. La fábrica alemana Kreidler construyó varias de las mejores motos de carreras de 50 centímetros cúbicos y entre 1962 y 1983 ganó nada menos que 72 grandes premios. Las primeras versiones contaban con una caja de cambios de 12 velocidades en 2 etapas, 6 relaciones en la caja de cambios normal que se accionaba con el pie y a continuación una caja auxiliar de 2 velocidades que accionaba con la mano y que a todos los efectos duplicaba el número total de relaciones disponibles. Se decía que los pilotos nunca sabían en qué marcha estaban. Simplemente continuaban metiendo marchas con el pie y con el puño izquierdo para mantener el pequeño motor aullando dentro de su estrecha banda de potencia. En 1969, las motos de la categoría de 50 centímetros cúbicos, las llamadas tazas de café, se restringieron a 6 velocidades, y las Kreidler continuaron siendo competitivas, especialmente las pequeñas y bellas Van Kreidler construidas en Holanda. Los pilotos de Kreidler ganaron 7 títulos de 50 centímetros cúbicos en los 21 años de historia de la categoría, más que cualquiera de sus rivales japonesas, españolas e italianas. Los holandeses siempre han sido aficionados a las clases pequeñas, y en Assen hubo una excelente muestra de ellas. Desde las Eising de 125 de antes de la guerra, hasta las pequeñas Yamatis de 50 centímetros cúbicos que ganaron 9 grandes premios entre 1968 y 1973 en manos de pilotos como Paul Lodewijk, Al Toersen y Theo Timmer. Siguiendo con máquinas de la Europa continental, avancemos hacia el este.
desde Holanda y Alemania y atravesemos el telón de acero hasta la antigua Checoslovaquia. Allí se construyeron las CZ. Este elegante monocilíndrico de doble árbol de levas en chasis de doble cuna llevó a Molina a la sexta plaza en el Gran Premio de Holanda de 1962 en Assen, a la sexta plaza en el Gran Premio de Italia de 1963 celebrado en Monza, y a la cuarta posición en el Tourist Trophy de la Isla de Man de 1964. No es para descubrirse, pero tampoco está mal. Esta es una CZ125 ya más moderna. Incorpora un chasis de diseño más avanzado, con los tubos superiores discurriendo de forma más directa hasta el eje del basculante, aunque desviándose para rodear los carburadores. El motor es un bicilíndrico de doble árbol de levas en culata, accionado mediante sendos ejes. Un bicilíndrico similar a este proporcionó a CZ sus últimos puntos en la categoría de 125, un sexto puesto en el Gran Premio de Checoslovaquia de 1965. CZ también participó en lo que Nieto llama el 2,5. Una moto similar a esta, con un robusto monocilíndrico de doble árbol de levas, permitió a Bartos en 1957 puntuar cuarto en la Isla de Man y quinto en el Gran Premio de Bélgica. Esta versión posterior de la CZ250, ya de mediados de los 60, incorpora el accionamiento de árboles de levas con dos ejes, ya visto en el bicilíndrico de 125 del mismo fabricante. El monocilíndrico de 250 nunca estuvo a la altura de sus competidores occidentales, aunque el tal Molina, inasequible al desaliento, puntuó con él en algunas carreras, sexta plaza en los grandes premios de Alemania Oriental y Occidental y quinto puesto en Italia en 1963. El cuarto puesto en el TT de la Isla de Man de 1964 fue la mejor clasificación obtenida por Molina y su CZ250. CZ también compitió en 350 con este bicilíndrico de doble árbol de levas en culata. El inevitable Molina consiguió un podio para la compañía en Monza en 1964 con un magnífico tercer puesto tras dos Hondas oficiales. El último esfuerzo de CZ en grandes premios de velocidad fue este enorme 420 centímetros cúbicos de 4 cilindros en V. El piloto local, Stasa, logró terminar en tercera posición en el Gran Premio de Checoslovaquia de 1959, entre el delirio de la numerosa afición local. Pero el éxito fue solo aparente porque en aquella carrera Stasa fue batido no solo por Agostini, sino por el privado húngaro Gyula Masowski, sobre una bicilíndrica Linto de varillas, mucho más sencilla que la CZ. La otra empresa checoslovaca que participó en grandes premios fue Java. El piloto cuyo nombre estará siempre unido a esa marca es František Šťastný, Franta Šťastný. Este es el modelo 350 con el que corrió Franta a principios de los 60 con gran éxito. Montaba un bicilíndrico de doble árbol de levas en culata con un eje central a los árboles de levas por el lado de admisión. Obsérvese el depósito de aceite plano y alargado, situado bajo el motor de cárter seco. Una solución elegante para bajar el centro de gravedad y distribuir mejor el peso entre las ruedas, con el fin de mejorar la agilidad. La moto es preciosa, desde luego. Java también compitió en 250 a principios de los 60. En 1961, Šťastný logró puntuar en Holanda, Italia y Suecia. Posteriormente, Java dejó sola a CZ en 2,5 hasta que regresó en 1966 con este modelo. La antigua 350 había conseguido puntuar habitualmente en manos de los pilotos de Java durante 1966, con una versión de mayor cilindrada que incluso lo hizo bien en 500. No obstante, estaba muy anticuada y en 1967 se introdujo un nuevo bicilíndrico de 350 basado en la unidad de 250 centímetros cúbicos. Era más bajo, más ligero y más compacto. Este nuevo modelo continuó puntuando con mayor o menor éxito en el campeonato hasta 1968, en que obtuvo su mejor resultado, un tercer puesto en el Gran Premio de Brno, en el que Šťastný corría en casa. En 1969, Java dio la sorpresa de la década, dando a conocer su tetracilíndrico de 2 tiempos y válvulas rotativas. Los equipos japoneses habían abandonado la competición y el campeón mundial Bill Ivy se incorporó a Java procedente de Yamaha para pilotar la nueva moto. El impacto fue inmediato. La moto debutó en el Gran Premio de Alemania Occidental en el ultrarrápido circuito de Hockenheim. Ivy y Šťastný obtuvieron la segunda y tercera posición detrás de la MV de Giacomo Agostini. 2 carreras después, Bill humilló a Ago, nada menos que en el Gran Premio de Holanda en Assen. Incluso parecía que la Java podría ganar el campeonato del mundo, pero se produjo la tragedia. Bill Ivy sufrió un accidente mortal entrenando sobre esta moto para la siguiente carrera, el Gran Premio de Alemania Oriental en Sachsenring. El italiano Silvio Grassetti, que estaba bajo contrato con Java, continuó corriendo a pesar de la tragedia.
Fue tercero en la siguiente carrera en el circuito de Brno, muy favorable a Java, y segundo en Imola. A continuación, Grassetti dio a la fábrica checa una merecida victoria en el Gran Premio de Yugoslavia. Stachny fue tercero en la última carrera de la temporada y Grassetti terminó segundo en el Campeonato Mundial detrás de Agostini. Hizo un magnífico trabajo en un año trágico. Quién sabe si Bill Ivy, ex campeón del mundo, podría haber ganado al gran Agostini sobre MV y llevarse el título. Todas las grandes figuras estaban allí, pero desgraciadamente nunca lo sabremos. Al finalizar la temporada, la preciosa Java V4 se retiró de la competición, ya nunca corrió otro gran premio. Pero aunque retirada del Mundial como equipo oficial, Java siguió comercializando modelos para las competiciones de aficionados que se celebraban al otro lado del telón de acero. Esta sencilla 250 utilizaba un motor Java de motocross de la empresa y un chasis exclusivo de viga en Y, construido en tubo de sección rectangular. La pequeña Tomos, de 50 centímetros cúbicos, estaba basada en un ciclomotor de la fábrica checa y no lo disimulaba. Pero aunque su aspecto era sencillo, el motor de la Tomos podía ir muy rápido. El tercer puesto de Parlotti en Nürburgring en 1970 llevó a la Tomos a un podio en un gran premio, un efímero momento de gloria. De los pequeños fabricantes que participaron en los grandes premios, los españoles son los que más éxitos obtuvieron. En particular, Bultaco y Derbi, que entre las dos suman 12 campeonatos del mundo. Derbi ganó 8 títulos en total, 2 en 50, 3 en 80 y otros 3 en 125, mientras que Bultaco ganó 4 títulos de 50. Bultaco comenzó a competir a principios de los 60 con sus sencillas TSS, de motor monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire de 125 y 196 centímetros cúbicos. Posteriormente, la 196 se subió a 250. Este es el modelo refrigerado por aire, en su versión definitiva. En 1966, el neozelandés Ginger Molloy ganó el Gran Premio del Ulster sobre una TSS, un logro excepcional para una moto tan sencilla. La versión definitiva de la Bultaco TSS fue esta preciosa pura sangre de refrigeración líquida. Fue la moto preferida de muchos privados en la categoría de 2,5. Les permitió ganarse la vida con las primas de salida y los premios en metálico de las pruebas internacionales a finales de los 60 y principios de los 70. Bultaco cerró hace muchos años, pero la TSS sigue siendo tan popular que la empresa española AJR fabrica en la actualidad soberbias réplicas de esta versión refrigerada por agua, utilizando materiales modernos, indistinguibles de los originales aparte del logotipo del depósito. Derbi se hizo muy famosa con sus rápidas 50 refrigeradas por aire basadas en sus motos de calle. Luego, evolucionaron gradualmente hasta convertirse en sofisticadas máquinas de gran premio. Además de fabricar las 50 de Gran Premio en 1970, Derbi centró también su atención en la categoría de 125. El motor estaba basado en la misma tecnología de su hermano menor, y era casi tan pequeño como él. El palmarés de Derbi, derivados de bicicletas, es impresionante. La pequeña empresa de Barcelona de la familia Rabasa ganó nada menos que 70 grandes premios y 8 campeonatos del mundo con sus llamadas balas rojas. Ahora Derbi acaba de volver al Mundial. Le deseamos la mejor suerte del mundo. Francia, por el contrario, nunca ha sido un país constructor de motos de gran premio de primera fila, aunque el fabricante de bicicletas y ciclomotores Motobecane participó en los campeonatos del mundo durante un breve periodo, en 1979 y 1980. En esos 2 años, su 125 logró 5 grandes premios. Guy Bertin ganó en Checoslovaquia y en un memorable Gran Premio de Francia en Le Mans en 1979. La siguiente temporada ganó de nuevo en Checoslovaquia, Yugoslavia y Alemania, terminando segundo en el Mundial. Bertin y Motobecane se quedaron a solo 9 puntos del Campeonato del Mundo. Desde entonces Francia no ha vuelto a levantar cabeza. El francés Alain Chevalier había demostrado ampliamente sus aptitudes como preparador sobre las Yamaha de su popular hermano Oliver. Pero Oli murió trágicamente después de ganar un solo Gran Premio, el de Yugoslavia de 350 centímetros cúbicos en 1976. En 1983, Alain Chevalier logró el patrocinio del fabricante belga de cigarrillos Johnson para construir su propia máquina de 250. El belga Didier de Radigues fue uno de los pilotos y terminó tercero en esta difícil categoría.
En su camino hacia ese tercer puesto del Mundial, Didier obtuvo la soñada victoria para sus patrocinadores en el Gran Premio de Bélgica celebrado en Spa-Francorchamps. Aquel único Gran Premio que ganó la moto de Alain Chevalier estuvo respaldado por un patrocinio bien generoso. No fue el caso de Sven Håkansson, que construyó su HM en casa y de su bolsillo. Se trataba de un bicilíndrico en V de medio litro, 2 tiempos, refrigerado por agua y con admisión por válvula rotativa. Sus especificaciones teóricas eran correctas, sí, pero nunca estuvo ni siquiera cerca de los primeros puestos de parrilla en los grandes premios. Pero es un magnífico ejemplo del ingenio de los constructores privados de los 60. Y ahora, siguiendo la tradición narrativa de avanzar de menos a más, veamos las motos de carreras de los dos países que sin duda han obtenido los mayores éxitos en grandes premios, Italia y Japón. Las máquinas de ambos han sido las más rápidas y sofisticadas del mundo en los últimos 50 años, y la gloria que han obtenido es bien merecida. Ambos países estuvieron representados en Assen por una magnífica selección de sus mejores máquinas históricas de carreras. Comencemos con los italianos, ya que fueron ellos los que acabaron con el dominio británico en las cilindradas grandes a principios de los 50 y en los siguientes 20 años se convirtieron en los dominadores. MV Agusta, Gilera, Moto Guzzi, Mondial, Bianchi y Benelli son algunos de los grandes nombres de la competición motociclista italiana. Hablemos ahora de todas ellas y de algunas más. La constelación de MV Agusta fue especialmente interesante con pilotos como Giacomo Agostini, Gianfranco Bonera, Carlo Ubiali, Tarquino Provini, Phil Reed, Cecil Sanford y John Surtees. Incluso uno de los grandes rivales de MV, el expiloto de Honda, Jim Redman, se unió en Assen al equipo MV para conocer a sus oponentes de hacía 30 años. Además estaban las Gilera, de Geoff Duke, Umberto Masetti y la del agresivo piloto argentino Benedicto Caldarella. Un auténtico festín de sofisticación italiana en el menú de Assen. Thank you very much. La historia de MV Agusta en competición se inició en 1950 con un impresionante 4 cilindros de 500 centímetros cúbicos. No obstante, aún no era rival para las Gilera tetracilíndricas ni para las bicilíndricas AJS Porcupine, o incluso para las Norton Manx monocilíndricas. MV tuvo que esperar 2 años, hasta 1952, para obtener su primera victoria en un gran premio, pero no fue en 500, sino con una de estas pequeñas 125. Aquellas primeras 125 de MV eran auténticas joyas de la ingeniería, con sus motores monocilíndricos de doble árbol de levas en culata con accionamiento por engranajes. La horquilla delantera es tipo Earls, una patente del británico Ernie Earls. La primera victoria en grandes premios con el inglés Cecil Sanford a los mandos se obtuvo en el TT de la isla de Man. A continuación llegaron nuevos triunfos en el Gran Premio del Ulster y, como no podía ser menos, en el Gran Premio de Holanda en Assen. Esas victorias y otras excelentes clasificaciones fueron suficientes para que Sanford obtuviera para MV Agusta su primer campeonato del mundo en 1952. Había comenzado la leyenda MV. El gran Carlo Ubiale ganó 9 títulos mundiales, 8 de ellos para MV Agusta, 5 en octavo de litro y 3 en cuarto de litro. El último fue sobre una 250, la que Carlo Ubiale sigue considerando su moto favorita. Representa el desarrollo definitivo de las MV Agusta pequeñas. No obstante, en 1960, un fabricante había dado su primer aviso. Ese fabricante era Honda. Los días del dominio italiano en las categorías pequeñas estaban contados. A pesar de los éxitos de MV Agusta en 125 y 250, cuando se nombra la marca italiana, se piensa inmediatamente en las grandes 3,5 y 500 tetracilíndricas.
Grandes bestias rugientes pintadas en rojo y plata como esta, que llevaron el estandarte del excéntrico conde Augusta durante una década. Pero los comienzos fueron difíciles hasta 1956. Las hoy míticas MV Agusta, como esta tetracilíndrica, eran entonces simples segundonas de sus rivales italianas Gilera. Por esa razón se construyó esta enorme 6 cilindros que daba 75 caballos a 15.000 revoluciones por minuto y que alcanzaba una velocidad de casi 250 km por hora. Se diseñó para alzarse con el campeonato de 1958. Apareció por primera vez en los entrenamientos del Gran Premio de Italia de 1957 en Monza y su debut se vio ensombrecido por un podio totalmente copado por las Gilera. Fue entonces cuando las dos grandes rivales de MV en el campeonato, Gilera y Moto Guzzi, sorprendieron al mundo entero anunciando su retirada de la competición. MV había acordado retirarse con Guzzi y Gilera, pero lo pensó mejor, echó marcha atrás y continuó corriendo en 1958. Las 6 cilindros de MV solo corrió una carrera, el Gran Premio de Italia, a finales de 1958, con John Hartel a los mandos, pero según el piloto, no era más efectiva que las habituales 4 cilindros. Desde 1958 hasta su paso a las 4 ruedas al finalizar la temporada 1960, John Surtees dominó con mano de hierro las categorías de 500 y 350 del Campeonato del Mundo. Simplemente no había máquinas que pudieran competir con las MV Agusta. Esto en nada ensombrece los logros de Surtees. Él fue quien desarrolló las motos transformando unas máquinas aún torpes y justas de potencia, en auténticas pura sangre, con las que batió la mayoría de los récords de vuelta rápida y carrera establecidos por sus rivales de Gilera en la temporada anterior 1957. Esta preciosa máquina fue la versión definitiva de la moto que ganó 9 campeonatos del mundo pilotada por Surtees, Gary Hawkins y Mike Hellwood entre 1956 y 1965. 9 años y 9 títulos. Surtees también ganó 3 títulos del mundo con esta tetracilíndrica de 3,5 en 1958, 59 y 60. A continuación, Hawkins añadió el título final en 1961. Esos fueron los últimos títulos de esta moto, su particular canto del cisne. Ya para aquel entonces era demasiado pesada y obsoleta en su diseño. Los días en que una 350 era simplemente una versión reducida de su equivalente en 500 habían pasado a la historia. En 1962, Honda demostró lo contrario, que la mejor 350 era una 250 subida de cilindrada. El genial Mike Hellwood consiguió la victoria en el TT de la Isla de Man de 1962 y en otros 2 grandes premios de 350 los siguientes 2 años, y eso mientras Mike, de Bike y MV seguían ganando más campeonatos mundiales de 500 consecutivos. Agostini debutó en el Gran Premio de Italia de 1971 sobre una nueva tetracilíndrica de 350, aunque la carrera fue para el finlandés volador, el malogrado Jarno Saarinen, sobre una Yamaha. La nueva tetracilíndrica que vemos aquí luchó contra las Yamaha y con Ago a los mandos ganó los campeonatos del mundo del 72 y 73. Consiguió de nuevo el título de 350 en 1974, aunque para decepción y rabia de Italia entera lo hizo a lomos de una Yamaha. El gran ídolo transalpino se había convertido en un desertor. No obstante, en 1976 todo se arregló. Ago cerró con broche de oro el libro BMW con una victoria en la categoría de 350 en el Gran Premio de Holanda en Assen. Gilera es un nombre escrito con letras de oro en la historia del motociclismo de velocidad. Todavía despierta admiración 30 años después de que sus fabulosas tetracilíndricas de medio litro callaran sus megáfonos para siempre. Así recuerdan los aficionados los días gloriosos de Gilera en los años 50, cubiertas con sus bellos carenados integrales. Entre 1950 y 1957 Gilera ganó 6 campeonatos del mundo y 31 grandes premios. Con uno de estos modelos carenados de Gilera, Bob McIntyre marcó su primera vuelta a 100 millas por hora, 160,4 km por hora, en el circuito de montaña del TT de la Isla de Man en 1957. 2 años antes, Geoff Duke había marcado un registro de 99,99 millas por hora, 160 km por hora, sobre una tetracilíndrica, en aquella ocasión sin carenado. Geoff recuerda que con el desarrollo adecuado para el TT, había una diferencia de velocidad punta de 24 km por hora con el carenado instalado. Con solo 68 caballos, la Gilera tetracilíndrica de 2 árboles de levas de 1955, con un semicarenado en el manillar, podía alcanzar 235 km por hora. En 1957, con el carenado completo y 72 caballos, alcanzaba 260 km por hora. Para los pilotos aficionados, la fábrica italiana produjo la Saturno Corsa, una versión preparada de su monocilíndrica de calle con motor de varillas de 500 centímetros cúbicos. La historia de esta Saturno carenada es muy interesante.
Gilera había prometido una tetracilíndrica a un piloto puntero sueco para el Gran Premio de su país. Como no pudieron suministrarle la moto como compensación, le dejaron pilotar la pequeña Saturno equipada con el carenado integral de una de las tetracilíndricas grandes. Esta es aquella misma moto con semicarenado, más de 40 años después. Gilera también disponía de una tetracilíndrica en 3,5, pero nunca ganó el mundial de la categoría. Y esta es la razón: la Gucci 350 de cilindro horizontal. Este modelo fue campeón mundial con Fergus Anderson en 1953 y 54, Bill Lomas en el 55 y 56 y Keith Campbell en el 57. ¿Cómo pudo esta sencilla monocilíndrica superar a los sofisticados tetracilíndricos de Gilera y MV Agusta? Aprovechando sus puntos fuertes y construyendo una máquina ligera y de bajo centro de gravedad en torno al liviano motor de un solo cilindro horizontal. El motor horizontal no era una configuración desarrollada especialmente por Gucci para sus motos oficiales de competición. Las Gucci de calle se construían así desde los años 20. Este modelo deportivo de los años 30 muestra la configuración típica de las Gucci de antes de la guerra. Ganó muchas carreras internacionales, entre ellas el TT de la Isla de Man, en las categorías de 250, 350 y 500. El historial de las Benelli 250 monocilíndricas de justo antes de la guerra y los primeros años de la posguerra se vio gravemente ensombrecido por la oposición de las DKV y Moto Guzzi. Pero hubo dos excepciones notables. En 1939 el inglés Ted Mellors ganó el TT de la Isla de Man, y en 1950, en una moto muy parecida a la de antes de la guerra, Dario Ambrosini ganó el Mundial de 250. Benelli decidió retirarse de la competición tras la muerte de Ambrosini, ocurrida en los entrenamientos del Gran Premio de Francia de 1951. Fue una gran pérdida para el mundo de la tecnología de competición. El soberbio monocilíndrico de dos árboles de levas movidos por engranajes todavía tenía dentro mucho potencial de desarrollo, como quedó demostrado en 1959, cuando la fábrica regresó con una versión de su tradicional monocilíndrico de doble árbol de levas en culata, pilotado por Geoff Duke, Dickie Dale y Silvio Grassetti. La última carrera para el venerable monocilíndrico de Benelli fue el Gran Premio de Estados Unidos de 1964 en Daytona. Allí Tarquinio Provini se vio claramente superado por sus competidores japoneses y la fábrica retiró definitivamente esta moto para concentrarse en su nuevo tetracilíndrico. La Benelli 250 tetracilíndrica ganó el campeonato del mundo con el sudafricano Kelka Rutters en 1969. Benelli también desarrolló versiones de mayor cilindrada, como esta 500 de 1967-68. El nombre de Renzo Pasolini se asociará siempre a esta preciosa Benelli 500 de 4 cilindros. El binomio Pasolini-Benelli obtuvo resultados destacados venciendo al campeón del mundo Giacomo Agostini y a su MV Agusta en Modena en 1967. En las pruebas del Campeonato Nacional Italiano, Pasolini y Benelli también vencieron a Ago varias veces, especialmente en 350. Pero las Benelli grandes nunca fueron tan eficaces en el Campeonato del Mundo como lo fueron sus hermanas de 250. Otro esfuerzo meritorio de los italianos en 500 a finales de los 60, aunque no tuvo demasiado éxito, fue la Patton, bicilíndrica de doble árbol de levas. El nombre de la empresa procede de la combinación de los nombres de los fundadores originales, los exingenieros de Mondial, Giuseppe Pattoni y Lino Tonti, aunque a decir verdad, la bicilíndrica de medio litro fue un trabajo exclusivo de Pattoni. La Patton nunca ganó un gran premio, pero obtuvo numerosos podios a finales de los 60. Los mejores resultados en grandes premios de la Patton fueron los segundos puestos obtenidos en 1969 por Angelo Bergamonti en España y Billy Nelson en Finlandia. De hecho, ese año Billy Nelson fue cuarto en el campeonato mundial. Al mismo tiempo que Giuseppe Pattoni intentaba ganar carreras con la Patton, su antiguo socio Lino Tonti intentaba hacer lo mismo con su propia creación independiente, la Linto. El motor de esta 500 se componía de dos motores, Air Mac y de 250, acoplados en un cárter común. Su aspecto era magnífico y prometía mucho, pero sufría el peor de los males, falta de fiabilidad. No obstante, a Tonti le fue mejor que a su antiguo socio. La Linto ganó un gran premio y subió al podio en 9 ocasiones en 1969 y 1970. Además, la Linto de Gyula Masowski llegó por fin a ser una moto fiable, tanto que obtuvo la segunda plaza del Campeonato del Mundo de 500 tras la tricilíndrica MV de Agostini. En los años 50, Aermacchi, una empresa constructora de extraordinarios aviones, comenzó a fabricar motos. Aermacchi es la abreviatura de aeromáquina. En 1960, un adolescente, Alberto Pagani,
terminó noveno en el Gran Premio de Holanda y quinto en el Gran Premio de Bélgica de 250, sobre lo que era poco más que un modelo de carretera modificado. Ello llevó a la empresa a fabricar una versión de competición de su motor horizontal de varillas. Las diversas versiones de la Aermacchi formaron la columna vertebral de los privados en las categorías de 250 y 350 durante los años 60, llenando perfectamente el vacío dejado por los vetustos monocilíndricos ingleses y antes de la llegada de las carreras cliente de 2 tiempos de los japoneses. Innumerables pilotos privados tienen que agradecer sus excelentes clasificaciones y el dinero que obtuvieron con las primas de salida y los premios. Dándose cuenta que los motores de 4 tiempos tenían los días contados en grandes premios, Aermacchi comenzó a desarrollar máquinas de 2 tiempos. En el 68 los diseñadores e ingenieros de la fábrica comenzaron realizando una versión de competición de su excelente 125 monocilíndrica de carretera. La moto fue mejorada progresivamente, se incorporó un cambio de más velocidades. Y en 1970 por fin ganó un gran premio. John Dodge llevó esta pequeña moto a su única victoria en grandes premios, en el viejo Nürburgring. Y este es el siguiente capítulo, la Harley Davidson bicilíndrica campeona del mundo, diseñada y construida por la fábrica italiana Aermacchi. En 1960 Harley había adquirido una participación de Aermacchi. Una década después Aermacchi era 100% propiedad de Harley. En el 72 Renzo Pasolini ganó 3 grandes premios con la nueva bicilíndrica refrigerada por aire, todavía denominada Aermacchi. Esta moto regresó en 1974, ya bajo la denominación Harley Davidson con Walter Villa a los mandos. Ganó, como no podía ser menos, el Gran Premio de Italia en Monza y esa temporada se proclamó campeón del mundo. Repitió la hazaña en el 75 y consiguió el doblete en el 76. Se había desarrollado una nueva 350 junto a la 250 y Walter ganó los 2 títulos por delante de todas las Yamaha. Esta belleza de carenado envolvente es la Mondial 250 pilotada en Assen por Cecil Sanford. Es la misma moto con la que ganó el Campeonato del Mundo de 1957 en un gran premio que fue la cima de su carrera, dedicada fundamentalmente a los fabricantes italianos. Mondial fue la primera marca que ganó un campeonato del mundo para Italia en 1949, cuando Nello Pagani, padre del piloto de grandes premios de los 60 Alberto Pagani, ganó el título de 125 con esta pequeña y eficaz motocicleta. Esta discreta máquina dotada de doble árbol de levas diseñada por Alfonso Drusiani era más rápida que muchas 250 e incluso que algunas 350, e hizo que las carreras de 125 comenzaran a obtener el respeto y el prestigio de que disfrutan en la actualidad. Durante 3 temporadas consecutivas entre el 49 y el 51, Mondial ganó el título de marcas en 125 y el título de pilotos con Pagani, Bruno Ruffo y Carlo Ubiali. Parilla se hizo famosa por sus pequeños tetracilíndricos de carretera. Ron Grant llevó una versión de competición a la segunda plaza del Gran Premio de Estados Unidos de 250 de 1964 en Daytona. En 1960, Parilla construyó esta bicilíndrica de 125 con válvula rotativa, que permaneció inactiva hasta 1965, en que Giovanni Parilla pudo financiar el proyecto después de vender su participación en la empresa. Tuvo cierto éxito en los campeonatos italianos de 1965, pero pese a su enorme esfuerzo económico, nunca logró que su máquina fuera una amenaza real en los grandes premios. Morini no ganó ningún título mundial para Italia, pero a pesar de ello consiguió cierta gloria a mediados de los 60. En el 63, Tarquino Provini pilotó una versión muy desarrollada de esta monocilíndrica de carreras de producción. Durante esa temporada, luchó contra las multicilíndricas de Honda hasta la propia meta, antes de perder el campeonato en Japón, en la última carrera del año. Ganó 4 carreras, igual número que Jim Redman, y terminó el campeonato a solo 2 puntos de él. Posteriormente, Provini abandonó Morini para pilotar la Benelli tetracilíndrica, mientras que en Morini se iniciaba la carrera profesional de un chavalín llamado Giacomo Agostini. Ago nunca ganó un gran premio con Morini, pero tuvo la satisfacción de vencer a Provini y a Benelli en los campeonatos nacionales italianos. Y por último, una pequeña 4 tiempos, el prototipo Motom 50. Parece una Aermacchi a escala y es un magnífico ejemplo de estética, diseño de chasis e ingeniería italiana. A pesar de que esta moto nunca corrió en competición y es poco probable que hubiera sido eficaz frente a la Honda de 4 tiempos o a la Suzuki de 2, sigue siendo una pequeña joya que merece la pena incluir en esta colección italiana. Y por fin llegamos a las japonesas, las máquinas que desde hace ya 2 generaciones dominan las competiciones de velocidad.
Echemos un breve vistazo a su historia. Tanto Honda como Yamaha comenzaron a competir a mediados de los 60 con una cuidada selección de sus máquinas oficiales. Con estas motos se inició la marcha de Japón hacia la supremacía. En Assen estuvieron muchos de los mecánicos de aquella época, algunos de los cuales son hoy altos directivos de sus empresas. Honda fue el primer fabricante japonés que dio el salto a los campeonatos mundiales, participando con las 125 bicilíndricas en el TT de la Isla de Man de 1959. 4 años después, en el 62, aquellas rudimentarias Hondas del TT se habían transformado en estas magníficas 125 de 24 caballos de potencia y 184 km por hora de punta, sobre las que Luigi Taveri ganó el primero de sus títulos mundiales en 1962. Aquel año, las Honda coparon el podio ocupando las 3 primeras posiciones en nada menos que 6 de las 11 pruebas del campeonato. Esta es la primera Honda de 4 cilindros que existió, la RC161-250 de 1960. Una máquina que emitía por sus escapes una auténtica sinfonía, algo nunca antes oído. Además era extremadamente rápida. Su motor giraba a 14.000 revoluciones por minuto, daba 35 caballos y podía alcanzar los 208 km por hora. Con todo, su chasis no era lo suficientemente bueno para vencer a la MV250 de Carlo Viali. El principal problema era la altura de su motor de cárter húmedo, que situaba el centro de gravedad demasiado alto. Incluso fue necesario recortar el depósito de combustible para salvar la parte superior del motor. En el 61 Honda utilizó un motor de cárter seco de menor altura, en esta moto la RC162. Era una versión más baja y ligera del tetracilíndrico original y todavía más rápida. Gary Hocking ganó la carrera inaugural de 250 de la temporada sobre la MV bicilíndrica, pero en la siguiente carrera, Kunimitsu Takahashi logró la primera victoria de una Honda tetracilíndrica en el Gran Premio de Alemania celebrado en Hockenheim. A partir de ahí, se desvanecieron todas las esperanzas de MV Agusta de cara al campeonato del cuarto de litro. No tardaron mucho en devolver a Italia sus bicilíndricas y allí se quedaron para siempre. Durante los 3 años siguientes, las Honda de 4 cilindros dominaron el campeonato. Aquí en Assen, en 1961, Mike Haywood llegó a la meta por delante de Bob McIntyre y Jim Redman en un podio copado por las RC162. A final de la temporada no solo Haywood ganó el campeonato del mundo de 250, sino que sus 4 compañeros en el equipo de Honda ocuparon las siguientes 4 posiciones. En el 62 y 63 Jim Redman ganó el campeonato de 250 con la Honda tetracilíndrica. El año siguiente tuvo que resistir la presión de Tarquinio Provini sobre la increíble Morini monocilíndrica y de Fumio Ito sobre la aullante Yamaha de 2 tiempos. La Morini estaba al final de su desarrollo y no suponía una amenaza a largo plazo, pero la situación de la Yamaha era bien diferente. Su desarrollo acababa de comenzar, aún no había dicho ni siquiera sus primeras palabras. Honda necesitaba algo más. Y esta fue la respuesta del gigante del ala dorada, la increíble Honda 6 cilindros de 1966 y 67. En el 64 y en el 65, las Yamaha habían demostrado ser más rápidas que las Honda, pero la nueva 6 cilindros era todo un salto evolutivo. Mike Haywood, el primer piloto Honda, encabezó el contraataque contra Yamaha. Haywood ganó 10 de los 12 grandes premios de 1966. Aquel año Phil Reed no ganó ninguno. La fabulosa 6 cilindros había llevado de nuevo la victoria a Honda, y Haywood ganó de nuevo el campeonato de 250 en 1967. Además, una versión de 297 centímetros cúbicos de la 6 cilindros permitió a Haywood alzarse con el campeonato del mundo de 350 ese mismo año, y a Redman lograr su cuarto título de 350 en 1965. Fue todo un superdoblete, algo histórico para las 6 cilindros de Honda. Su historial y el increíble sonido de los 6 megáfonos aullando, hay que oírlo para creerlo, la hacen una de las máquinas históricas más admiradas de la actualidad. Mientras Honda desarrollaba la 250 de 6 cilindros en 1965, también corría con esta pequeña joya, la RC115 bicilíndrica de 50 centímetros cúbicos, de 4 tiempos y doble árbol de levas. Este motor, con una línea roja estratosférica situada en 20.000 revoluciones por minuto, seguramente es el 4 tiempos más revolucionado de la historia.
Ni siquiera los actuales motores de Fórmula 1 giran tan arriba. Otras características de la RC115 eran la caja de cambios de 10 velocidades para aprovechar la estrecha banda de potencia del rabioso motor y el curioso diseño de sus frenos, tipo bicicleta, destinado a reducir el peso general y sobre todo el peso no suspendido. La RC115 de 4 tiempos había sido diseñada exclusivamente para batir a las excelentes 2 tiempos de Suzuki, que habían dominado hasta entonces en 50 centímetros cúbicos. Soichiro Honda quería demostrar que sus 4 tiempos podían ganar en cualquier categoría, y lo hicieron. Ralph Bryans ganó el título mundial de 50 centímetros cúbicos en 1965, la primera y la última vez que una 4 tiempos ganaba un mundial en la categoría más pequeña. Incluso se fabricó una Honda de 50 centímetros cúbicos para los pilotos privados, una máquina casi tan exquisita como la bicilíndrica campeona del mundo. La CR50 era monocilíndrica, pero continuaba siendo una 4 tiempos de doble árbol de levas, capaz de vencer a sus oponentes de 2 tiempos, al menos entre los privados. Honda fabricaba una completa gama de motos carreras cliente para los privados de todas las categorías, desde grandes premios hasta carreras de aficionados. Esta es la CR93, la versión carreras cliente de la 125 bicilíndrica. Esta pequeña 125 era tan potente que muchos equipos la prepararon para correr en carreras nacionales de 250. La CR93 que estamos viendo fue subida a 190 centímetros cúbicos y ganó muchas carreras de 2,5 a mediados de los 60. Honda también ofrecía carreras cliente bicilíndricas para las categorías de 250 y 350. Las CR72 y la CR77 de 305 centímetros cúbicos. Sin embargo, esta otra bicilíndrica es muy diferente. Es la RC77, la versión oficial de la bicilíndrica de 300 centímetros cúbicos, utilizada en ocasiones junto con las tetracilíndricas de 350 centímetros cúbicos. La combinación de bicilíndricas y tetracilíndricas ayudó a Jim Redman a ganar el campeonato mundial de 350 en 1962, 63 y 64. En 1964 y 1965, Yamaha arrebató a Honda la corona de 250. Un año antes, esta bicilíndrica de 250 centímetros cúbicos, la RD56, dio el toque de atención a Honda sobre el potencial de las bicilíndricas. Esta bicilíndrica de válvula rotativa era rápida pero poco fiable, y con ella se intentó sin éxito alcanzar la gloria en el TT de 250 en 1963. El salvaje piloto japonés Fumio Ito terminó segundo detrás de Jim Redman, con su compatriota Hasegawa, en cuarta posición, y eso que ninguno de los dos japoneses había pisado en su vida la isla de Man. Tras aquel resultado, Ito obtuvo una segunda plaza en el Gran Premio de Holanda en Assen y una semana después, con su compatriota Sunako, consiguió el doblete para Yamaha en el ultrarrápido Gran Premio de Bélgica. Redman ganó el último Gran Premio en Japón, pero Ito fue segundo, y el nuevo piloto de Yamaha, Phil Reed, tercero. Aquel año de 1964, cuando Phil Reed se incorporó al equipo, ganó 5 grandes premios con la RD56, en su marcha hacia el entorchado mundial. En 1965 repitió ese resultado. La reacción de Yamaha al aullante 6 cilindros de Honda en 250 fue una máquina igual de increíble, la RD05A, con motor V4 de 2 tiempos y válvula rotativa. Aquella moto mostraba ya cómo serían las motos de carreras del futuro. Más de 30 años después, el mundial está dominado por tetracilíndricas de 2 tiempos con el permiso de las modernas bicilíndricas de Aprilia y Honda. El motor 4 en V dio otro campeonato del mundo a Reed en 1968 y no solo en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Yamaha incluso fabricó una versión de 125 de este sorprendente y complejo motor que, como su hermano mayor, arrasó a sus competidores. Bill Ivy ganó su primer título de 125 para Yamaha en 1967 con una bicilíndrica de 125, y más tarde, en el 68, utilizó la nueva V4 para marcar la primera vuelta que se dio al circuito de la isla de Man sobre una 125 a una media de 100 millas, 160,4 km por hora. Hoy día, más de 30 años después, los pilotos de 125 del TT de la isla de Man no van mucho más rápido. Pero no fue Ivy quien ganó el título de 125 en el 68. Phil Reed lo añadió a su campeonato de 250 haciendo un memorable doblete. Honda se retiró de la competición como equipo oficial de fábrica en el 68. Yamaha hizo lo mismo al año siguiente y se limitó a suministrar sus motos carreras cliente a los privados que corrían en los grandes premios.
En 1970 regresaron a menor escala, con un equipo de fábrica, pero usando solamente motos carreras cliente. A pesar de ello, eran superiores a sus competidores y en 1970 Rod Gould devolvió a Yamaha el campeonato del mundo. No obstante, en 1971 Rod fue destronado por nada menos que Phil Reed, que competía como privado sobre una moto con chasis de diseño propio y motor Yamaha. A partir de ese momento y durante los años 70, 80 y 90, las bicilíndricas de Yamaha fueron una constante en los grandes premios de 250. Se desarrollaron diferentes chasis, los motores se dotaron con refrigeración líquida, admisión por láminas, válvulas de escape y electrónica más avanzada. Pero la unidad básica sigue estando basada en el motor bicilíndrico de Yamaha, con el que Rod Gould ganó el título en 1970. En 1973, Yamaha entró en los grandes premios de 500 centímetros cúbicos con una tetracilíndrica de 2 tiempos de cilindros paralelos, pilotada por Jarno Saarinen. Causó tantos problemas a Giacomo Agostini y a la MV que Ago desertó a Yamaha en 1974, dando a la fábrica de Iwata el título mundial en 1975. Kenny Roberts continuó ganando carreras con esta configuración básica de motor y consiguió el título mundial en el 78, 79 y 80 antes de que Yamaha pasara a la mecánica 4 en línea y posteriormente al V4, que le darían numerosas victorias y campeonatos del mundo durante la década. Esta máquina es la TZ500, la tetracilíndrica de producción de los años 80, desarrollada a partir del 4 en línea paralelo oficial del equipo. Y esta es la OW48R, la última versión oficial de la tetracilíndrica de cilindros paralelos. Obsérvense los carburadores orientados hacia adelante para mejorar el flujo al motor. Esta configuración también permitía cámaras de expansión más rectas, lo que mejoraba la extracción de gases de escape. Por último, un par de curiosidades basadas en mecánica Yamaha. Este es un motor de competición tetracilíndrico Yamaha de 250 centímetros cúbicos y 4 tiempos, de la época en la que la FIM intentaba promover las categorías Fórmula 1, 2 y 3 de 4 tiempos en la década de los 80. Está alojado en un chasis de competición de producción TD3 y habría competido en la categoría de Fórmula 3. La Fórmula 1 estaba destinada a las 750 y la Fórmula 2 a las 600. Otra curiosidad, el preparador inglés Brian Hooley, especializado en motos de 2 tiempos, construyó esta moto de carreras de 50 centímetros cúbicos para el TT de la isla de Man a finales de los 60. Con un motor FS1E Yamaha preparado y una caja de cambios auxiliar de 10 velocidades, esta pequeña moto marcó una vuelta al legendario circuito de montaña de casi 61 kilómetros de longitud a una media de 96 kilómetros hora. A mediados de los 70, Suzuki era la otra gran fábrica presente en el Mundial de 500. Se enfrentó a Yamaha para obtener victorias y títulos entre el 75 y el 82, año en que Honda se reincorporó a la lucha. Barishin proporcionó a Suzuki su primera victoria en un Gran Premio de 500, con su tetracilíndrica en 4 en Assen en 1975, seguida de otra victoria en Suecia. Ese año Agostini ganó el título, pero al año siguiente Shin arrolló a sus competidores y otra vez repitió la hazaña en 1977. Las Suzuki continuaron siendo competitivas, aunque los siguientes 3 años no pudieron alcanzar el título por culpa de un marciano procedente de California, Kenny Roberts. Sin embargo, en 1981, Marco Lucchinelli devolvió el título a Suzuki con esta máquina. Después desertó a Honda, pero otro italiano, Franco Uncini, mantuvo el título en manos de Suzuki. Suzuki comenzó su participación en los grandes premios en el otro extremo de las cilindradas. A principios de los 60, Suzuki fue uno de los primeros equipos oficiales en la categoría de 50 centímetros cúbicos.
Ernst Degner, que había desertado de Alemania Oriental a Japón, llevándose a Suzuki todos los secretos de las MZ de 2 tiempos, fue recompensado convirtiéndose en el primer campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos. A continuación, Suzuki ganó de nuevo el Campeonato del Mundo de 50 centímetros cúbicos por cortesía de Hugh Gunderson, que lo logró en 1963 y 64. Honda interrumpió la racha en 1965, pero el alemán occidental Hans-Georg Gasteiz recuperó el título en 1966, 67 y 68. Esta pequeña joya es una de las máquinas que dieron el título a Anschied. Al igual que sus rivales de 4 tiempos de Honda, Suzuki ofrecía una carrera cliente a los privados de la categoría. La TR50 contaba con un motor monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire. Esta moto lleva un depósito de combustible ampliado que le permitía completar 3 vueltas al circuito de la isla de Man sin parar a repostar. Suzuki también construyó carreras cliente en 250, como la bicilíndrica TR250 de 2 tiempos y 6 velocidades. El alemán Lothar John aprovechó su potencial en diversas pruebas internacionales. En el 78 y 79, el sudafricano Cor Wallington dominó las categorías de 250 y 350 del Campeonato del Mundo con las Kawasaki de 2 tiempos y 2 cilindros en línea. Animado por el éxito, la empresa decidió duplicar el motor y fabricó un tetracilíndrico de 500 centímetros cúbicos para plantar cara a Yamaha y Suzuki en 1981. Como era natural, Cor Wallington sería el piloto, y la moto demostró inicialmente tener cierto potencial. Wallington la llevó al podio con su tercera posición en el Gran Premio de Holanda, marcando vuelta rápida en esta carrera y en el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone. También obtuvo una tercera posición en Finlandia ya al final de la temporada. Fue un debut alentador, pero no lo suficiente como para que Kawasaki decidiera invertir el enorme presupuesto necesario para transformarla en vencedora. De hecho, las motos verdes se retiraron totalmente de los grandes premios y Kawasaki decidió concentrarse en la categoría de Superbikes. Y vamos a cerrar este recorrido por las mejores motos de carreras de la historia con una moto que nunca ganó un campeonato del mundo. Por no ganar ni siquiera ganó un gran premio. A pesar de ello, la Tohatsu 125 era una máquina pequeña y competitiva que demostró que en Japón no todo se reduce a los 4 grandes. De hecho, Tohatsu dio al piloto inglés Dave Simon su bautismo de fuego en la escena internacional. Con esta moto ganó los campeonatos de Inglaterra de 50 y 125, lo que le permitió obtener un puesto en el equipo Kawasaki, dentro del cual Dave Simmons ganó el campeonato del mundo de 125 en 1969. Has visto más de 100 máquinas, años de historia, de trabajo de muchísima gente, un impresionante despliegue de inventiva, de inteligencia, de esfuerzo, de tecnología. De hecho, las motos que pilotamos hoy son consecuencia directa y desarrollo de las 100 motos que acabas de ver. Sea cual sea, cuida tu moto. Como acabas de ver, es un avance evolutivo de una larga y fenomenal especie.